Alguna vez imaginó que el papel más pequeño de una carpeta familiar, ese que siempre se guardó por si acaso y parecía no tener importancia, pudiera convertirse en la llave de un secreto capaz de derrumbar la historia de una familia entera. En esa mesa de comedor, bajo la luz cálida de una lámpara antigua y con el aroma de café con canela impregnando el aire, una abuela mexicana de 80 años decide por fin hablar. Durante décadas, esa mujer se aferró a una frase que repetía como un rezón: Dios acomoda todo. Con esas palabras apagaba dudas, silenciaba preguntas y protegía la estabilidad de un hogar que nunca supo lo cerca que estuvo de fracturarse. Pero ese día, frente a hijos y nietos reunidos, coloca sobre el mantel 3 objetos que por separado parecían inocentes, pero juntos narran una historia insoportable: una tarjeta de tamiz neonatal de 1989 con un código de barras que, cotejado recientemente, corresponde a otra madre. Un manifiesto de mensajero donde aparecen registrados 2 paquetes a la misma hora con un solo folio, y una cartilla de vacunación donde anotaron un grupo sanguíneo a más. Cuando en el expediente clínico del parto quedó registrado O en la muestra de cordón, a nadie respira. Los nietos se miran entre sí con incredulidad, mientras el hijo, el protagonista involuntario de esta verdad, siente que el suelo bajo sus pies desaparece. Y usted, que escucha, ¿qué habría hecho si descubriera que la prueba de su verdadera identidad siempre estuvo guardada en un sobre, olvidado en un cajón? El origen de todo se remonta a un día de 1989, en un hospital abarrotado donde los pasillos olían a desinfectante, leche materna y humedad. Era una guardia caótica en cortes de luz intermitentes, personal suplente corriendo de un lado a otro y madres exhaustas que confiaban ciegamente en que las enfermeras sabían lo que hacían. Ese día, entre decenas de nacimientos, un simple descuido, o quizás una acción deliberada, bastó para que 2 códigos de barras se cruzaran y 2 destinos cambiaran para siempre. La abuela lo intuía desde el principio. En la cartilla de vacunación anotaron datos que no coincidían con los del expediente clínico, y durante semanas recibió llamadas extrañas del hospital pidiéndole aclarar inconsistencias que ella nunca se atrevió a enfrentar. Prefirió callar, convencida de que era lo mejor para todos. Pero ahora, frente a su familia y con la evidencia palpable, ya no hay excusas posibles. La nieta, armada con paciencia y tecnología, digitalizó cajas llenas de documentos viejos, y fue ella quien descubrió la verdad. El código de la tarjeta de tamiz correspondía a otra mujer de otro BO, lo más perturbador, a un sexo biológico que no coincidía con la foto del primer baño. El silencio de 30 años se rompe en un instante, y la sala se llena de un peso insoportable. ¿Y usted, frente a esa revelación, optaría por mantener la mentira que sostuvo a su familia o se atrevería a enfrentar la verdad, aunque signifique deshacer todo lo que creyó inquebrantable? El hijo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, toma la tarjeta del tamiz con manos temblorosas. Sus dedos recorren el plástico amarillento que lo protegió por décadas, como si pudiera arrancar de allí las respuestas que necesita. ¿Qué significa esto?, pregunta con un hilo de voz que apenas logra salir de su garganta. Nadie responde de inmediato. El reloj de pared marca los segundos y el sonido se vuelve insoportable en medio de aquel silencio, cargado de miedo y dolor. La nieta, que se ha convertido en la investigadora incansable de la familia, toma aire y explica con calma: este código de Bauhaus, cuando lo ingresé en la base digitalizada, no coincidía contigo. Estaba vinculado al expediente de una mujer de otra colonia y, lo más perturbador, a un bebé de sexo femenino. La revelación cae como un trueno en la sala. El hijo retrocede un paso, tambaleante, y siente que la sangre le hierve en las venas. Mira a su madre, buscando una explicación que lo salve, pero la abuela solo baja la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. El tío incrédulo, siempre el primero en cuestionar todo, rompe el silencio con un intento de justificación. En esos años se cometían muchos errores. Podría ser un simple mal registro, pero su voz suena hueca,
carente de convicción. La nieta abre otra carpeta y muestra el manifiesto del mensajero en 2 paquetes con un solo folio, entregados a la misma hora. No es un error aislado, es un patrón. Y usted, frente a estas pruebas, ¿qué harían seguir creyendo en casualidades o aceptar que alguien, en algún escritorio, decidió un intercambio de destinos? La abuela, con las manos sobre el regazo, finalmente habla. Su voz es débil, pero cada palabra lleva el peso de 3 décadas de silencios. Yo lo sospeché desde el primer día, confiesa entre lágrimas. Recuerda cómo una enfermera suplente le comentó que había problemas con las etiquetas y que debía confiar en que todo estaba en orden. Ella, agotada por el parto y confiada en la autoridad de los médicos, guardó silencio. Durante años, cada vez que veía la cartilla con el grupo sanguíneo A+, tan distinto al O, registrado en el expediente del parto, una punzada de duda la atravesaba. Pero elegía callar, convencida de que hablar podría desatar un escándalo que destruiría a su familia. Era lo mejor para todos, repetía. Ahora, sentada frente a hijos y nietos, sabe que esa decisión de callar fue el error más grande de su vida. El hijo siente una mezcla de rabia y compasión en rabia por haber crecido bajo una mentira. Compasión porque entiende que su madre también fue víctima de un sistema que jugaba con las vidas de los recién nacidos. El ambiente en la sala se vuelve insoportable, cargado de reproches no dichos y de preguntas que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Y usted, en el lugar de esta abuela, hubiera hablado en 1989, aunque eso significara enfrentar a un hospital entero? ¿O habría callado para proteger la paz de su familia? El hijo se levanta de la silla de golpe, como si el contacto con esos papeles le quemara las manos. Camina de un lado a otro por la sala, con el rostro desencajado y los ojos brillando de furia contenida. Cada paso que da resuena sobre el piso, acompañando el latido acelerado de su corazón. Mira las fotos familiares colgadas en la pared, las fiestas de cumpleaños, las navidades pasadas, los retratos en sepia donde aparece sonriente al lado de su madre. Sí, no soy quien creo. Entonces, ¿quién soy?, murmura, y la pregunta queda suspendida en el aire como un eco que nadie se atreve a responder. La abuela, con el rostro empapado en lágrimas, intenta extender la mano hacia él, pero él se aparta, incapaz de aceptar consuelo. La nieta, firme pero conmovida, rompe el silencio para explicar que no se trata de negar los lazos que construyeron, sino de enfrentar la verdad para sanar. Coloca frente a todos el tercer documento en la cartilla de vacunación, con el grupo sanguíneo A+, que jamás coincidió con él, o registrado en el expediente de parto. Estas 3 piezas son suficientes para abrir una investigación formal, afirma, y su tono no es de amenaza, sino de certeza. El tío incrédulo sacude la cabeza, sudoroso, como si quisiera borrar de un manotazo todo lo que está ocurriendo, pero sabe que ya no hay marcha atrás. Y usted, al escuchar esta escena, buscaría la verdad hasta el final, aunque eso significara descubrir que su historia familiar fue escrita con manos ajenas. La abuela baja la mirada y con voz temblorosa recuerda un detalle que nunca había compartido. Días después del parto, recibió en su casa un sobre pequeño sin remitente. Dentro estaba la tarjeta del tamiz con el código de barras y una nota manuscrita que decía simplemente «guárdelo por si acaso». Durante años se preguntó quién pudo haber enviado ese sobre. Una enfermera arrepentida, un administrativo con conciencia, un padre desesperado. Nunca lo supo. Lo escondió en el fondo de una caja junto con otros papeles, convencida de que algún día perdería sentido. Pero ese sobre sobrevivió a mudanzas, a incendios de archivos y al paso del tiempo. Hoy, colocado sobre la mesa, se convierte en la pieza que enciende toda la tormenta. El hijo, al escuchar esa confesión, siente un golpe en el pecho. Su vida entera estuvo marcada por un papel que nunca debió existir. La nieta observa a su abuela con una mezcla de compasión y reproche. Comprende que cayó por miedo, pero no puede perdonar fácilmente que haya permitido que la mentira se alargara durante tanto tiempo. El ambiente huele a humedad y papeles viejos, como si la casa entera exhalara los secretos guardados. Y usted,
frente a ese sobre anónimo, lo hubiera abierto para enfrentar la verdad, o lo habría enterrado entre recuerdos, esperando que el tiempo lo borrara. La nieta, decidida a no dejar que el silencio vuelva a imponerse, enciende su computadora portátil y proyecta en la pantalla los resultados digitalizados del archivo del laboratorio. Allí, con claridad, aparece el mismo código de barras que figura en la tarjeta del tamiz de su padre, pero vinculado al nombre de otra madre, residente en un barrio distinto, y con la mención de sexo femenino en la casilla de observaciones. La sala entera contiene la respiración en lo que hasta ese instante eran sospechas y recuerdos dispersos. Ahora se convierte en prueba documental. El hijo se lleva las manos a la cabeza y murmura que todo lo que creía suyo, su historia, su identidad, hasta el primer baño fotografiado, podría pertenecer a otra familia. El tío, con el rostro endurecido, insiste en que todo puede tratarse de un error administrativo, que en esa época las etiquetas se imprimían en lotes y se pegaban sin cuidado. Pero la nieta responde con calma que las coincidencias son demasiadas en el mismo código en dos lugares distintos. El manifiesto del mensajero con un solo folio para dos paquetes y las inconsistencias en los grupos sanguíneos, nadie se atreve a contradecirla. La abuela, con voz apagada, confiesa que desde 1989 se repetía a sí misma la frase «Dios acomoda todo» para soportar la duda. Pero en el fondo, siempre supo que algo estaba mal. ¿Y usted, que escucha, aceptaría esa explicación como un consuelo suficiente o exigiría respuestas hasta las últimas consecuencias? El hijo, incapaz de contener el torbellino de emociones, se pone de pie y se acerca a la ventana. Afuera, la vida sigue su curso. Niños juegan con una pelota. Un vendedor ambulante pregona sus tamales y un perro ladra en la esquina. Dentro, en cambio, todo parece detenido. Sus ojos se fijan en el horizonte, pero su mente se sumerge en recuerdos de infancia, a las bromas de sus compañeros que decían que no se parecía a nadie. Las discusiones en fiestas familiares cuando alguien notaba que su piel era más clara o sus facciones distintas. Todas esas dudas, que siempre había enterrado bajo la obediencia y el cariño a sus padres, resurgen ahora como cuchillos. Vuelve a la mesa, toma la tarjeta del tamiz y la observa con rabia en un simple papel con un código de barras que nunca entendió. Se convierte ahora en el detonante de su crisis de identidad. La nieta le coloca una mano en el hombro y le dice que la verdad, aunque dolorosa, puede liberar a la familia de un secreto que los persiguió durante décadas. El tío, aún aferrado a la incredulidad, aprieta los labios y susurra que tal vez sea mejor no saber más, porque lo que se descubre puede destruirlos. La abuela lo escucha y sacude la cabeza con lentitud. No se destruye lo que ya estaba roto, solo se muestra la grieta. Y usted, si estuviera en esa sala, ¿se uniría al silencio protector del tío o a la valentía de la nieta que insiste en revelar todo? La abuela, viendo la tensión crecer en la sala, decide tomar la palabra con una serenidad que contrasta con el temblor de sus manos. Relata que aquella mañana de 1989, cuando todavía estaba adolorida por el parto, una enfermera suplente entró a la habitación con un portapapeles y un pequeño estuche de plástico. «Es para el tamiz, señora. Firme aquí», le dijo con una voz apresurada, casi nerviosa. Ella firmó sin preguntar, confiando en que era un procedimiento rutinario. Después vio cómo pegaban una etiqueta con un código de barras en la tarjeta y otra en el frasco que se llevó el mensajero. Nunca imaginó que ese detalle sería la clave para abrir una herida 40 años después. Explica que siempre guardó ese papelito en la Biblia. No porque comprendiera su importancia, sino porque una vecina le aconsejó que todo lo relacionado con el nacimiento debía conservarse por si acaso. El hijo la escucha con el corazón en un puño, comprendiendo que no se trató de negligencia materna, sino de un sistema que trataba a las madres como piezas de una cadena burocrática. La nieta, tomando nota, recalca que la cadena de custodia del tamiz es uno de los puntos más sensibles si el código viajó con el paquete equivocado. No solo se cometió un error administrativo, sino una violación grave que pudo cambiar destinos para siempre. Usted, que acompaña con el oído,
¿No siente un escalofrío al pensar que la identidad de una persona pueda depender de un adhesivo pegado a toda prisa? El ambiente en la casa se vuelve más denso cuando la nieta despliega sobre la mesa las copias certificadas que consiguió tras insistir con solicitudes de transparencia. Entre ellas está el manifiesto del mensajero, un documento amarillento con firmas borrosas, que indica claramente que a las 11:32 de la mañana se entregaron 2 paquetes. Folio único 4583. El hijo lee esas palabras una y otra vez, como si no pudiera asimilar que su vida entera esté atada a la palabra único. El tío protesta, diciendo que en esa época los mensajeros solían anotar mal y que no se puede armar un escándalo por papeles viejos. Pero la abuela lo contradice con una calma devastadora. Ann recuerda que cuando salió del hospital, nadie le entregó un comprobante personal. Del análisis, solo le dijeron que todo estaba bien y que no debía preocuparse. La nieta, con voz firme, señala que esos vacíos administrativos fueron terreno fértil para ocultar prácticas que hoy serían consideradas delitos graves. En ese instante, el hijo golpea suavemente la mesa con el puño cerrado y dice, ansí, mi código está en nombre de otra madre. Alguien decidió eso. Sus palabras caen como un rayo, obligando a todos a mirarse entre sí y reconocer que ya no es posible retroceder en usted. Si descubriera que un número borró la certeza de su origen, ¿sería capaz de seguir llamándose con el mismo nombre? El hijo, todavía con la tarjeta del tamiz entre las manos, siente cómo se derrumba la versión de sí mismo que sostuvo por décadas. Recuerda con nitidez aquella tarde de domingo en que su madre le mostró por primera vez ese papel, diciéndole con ternura que era su primer certificado de vida, una prueba de que había llegado sano al mundo. Ahora, cada línea impresa parece transformarse en un testimonio de engaño. Se lleva las manos a la frente, tratando de detener la marejada de pensamientos que lo atormentan. ¿Quién decidió pegar esa etiqueta? ¿Quién escribió ese folio único que terminó partiendo su historia en dos? La nieta, consciente de la fragilidad del momento, intenta sostenerlo con datos, explica que cotejó el código de barras en los archivos digitalizados y que los resultados correspondían a una mujer de otro B, cuyo recién nacido fue registrado. Como niña, aunque la foto del primer baño familiar muestra con claridad que su padre era un varón, esa contradicción, unida al error del grupo sanguíneo, ya no deja espacio para dudas. La abuela observa a su hijo y susurra que en su corazón siempre sospechó, pero no tuvo la fuerza ni los recursos para investigar. Guardó silencio porque temía que remover el pasado hiciera más daño que bien. ¿Y usted, que escucha desde la distancia, se habría atrevido a buscar la verdad, aunque eso significara dinamitar la paz aparente de su familia? El tío, incapaz de aceptar la magnitud del hallazgo, golpea la mesa con la palma de la mano y acusa a la nieta de exagerar, de querer convertir coincidencias en conspiraciones. Son papeles viejos, nada más, insiste, pero su voz tiembla y revela que también siente el peso de la duda. La nieta no se deja intimidar. Ann coloca, frente a él, la cartilla de vacunación donde figura a más, mientras que en el expediente de parto quedó registrado o como grupo sanguíneo del cordón umbilical. Explícame esto, tío, dice con firmeza. ¿Cómo puede ser que la misma criatura tenga dos tipos distintos en documentos oficiales? La abuela baja la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos, y admite que nunca entendió esa discrepancia. Cuando preguntó en el hospital, le dijeron que era un simple error de transcripción. El hijo escucha y siente un nudo en la garganta. Toda su vida fue construida sobre respuestas evasivas y explicaciones vagas. Ahora, frente a las pruebas, comprende que el silencio no protegió a nadie, solo encubrió un delito que alguien se atrevió a bautizar como acto de amor. La sala entera guarda silencio. Y usted, que sigue esta historia, puede imaginar lo que significa descubrir que el amor que lo sostuvo estaba atravesado por la sombra de un engaño. La nieta, viendo que el ambiente amenaza con romperse, abre otra carpeta que guardaba como as bajo la manga. De ella, saca una copia de la bitácora de neonatología, conseguida
tras semanas de solicitudes en el archivo clínico. En esa bitácora, escrita a máquina con correcciones a mano, aparece el mismo número de folio duplicado en dos entradas distintas, una asociada a un recién nacido varón y otra a una niña registrada apenas minutos después. En la sala se congela. La abuela reconoce el nombre de la enfermera suplente que firmó en ambas casillas y siente un escalofrío recorrerle la espalda. «Fue ella quien me atendió esa noche», dice, con voz apagada. El hijo, al escuchar aquello, siente como la rabia comienza a desplazar la tristeza. Ya no se trata solo de un error de papeles, sino de una maniobra que implicó decisiones conscientes. El tío intenta nuevamente restar importancia, diciendo que en los 80 las máquinas de escribir solían trabarse y que era común reescribir folios. Pero la nieta lo interrumpe. «Esto no es un error mecánico, tío. Son dos entradas completas, con sexo distinto, firmadas por la misma persona y en el mismo turno». La tensión es insoportable, como si cada palabra acercara a la familia a una verdad de la que no hay regreso. ¿Y usted, al escuchar, seguiría buscando más pruebas o preferiría cerrar la carpeta antes de que la herida se vuelva irreparable? La abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, confiesa que durante años intentó justificar esas inconsistencias. Recordaba que la enfermera, al entregarle el bebé envuelto en una manta, evitó mirarla a los ojos y le dijo apresuradamente que firmara un par de hojas. Ella lo hizo, temiendo que si preguntaba demasiado, podrían poner en riesgo la salud de su hijo. Ahora entiende que aquel gesto de obediencia fue también el inicio de un silencio que pesó sobre toda la familia. El hijo escucha esas palabras y siente una mezcla de compasión y enojo. Compasión porque sabe que su madre fue víctima de un sistema opaco, y enojo porque ese mismo sistema lo privó de certezas sobre su identidad. La nieta coloca una foto del primer baño junto a la bitácora, mostrando la contradicción más dolorosa. Mientras el documento señala sexo femenino, la imagen proyecta la realidad innegable de un niño en brazos de una enfermera. El tío se queda sin argumentos y por primera vez baja la mirada. En ese silencio, la familia entera percibe que la verdad ya no puede ocultarse bajo frases como «Dios acomoda todo». Usted, que acompaña este relato, ¿se atrevería a seguir adelante hasta el final o cerraría la caja con la ilusión de que nada cambió? El hijo, con la mirada fija en la foto del primer baño, siente como una corriente de emociones lo atraviesa en incredulidad, rabia, tristeza y al mismo tiempo un deseo desesperado de claridad. Sus manos tiemblan al sostener la tarjeta del tamiz y la cartilla de vacunación, documentos que toda la vida creyó simples recuerdos familiares, pero que ahora se revelan como piezas de un rompecabezas oscuro. Recuerda que de niño su abuela solía mostrarle esa cartilla con orgullo, señalando las primeras vacunas como símbolos de cuidado y amor. Hoy, esas mismas páginas lo enfrentan con una pregunta insoportable: ¿fueron aplicadas realmente a él o a otro bebé? La nieta, percibiendo el torbellino que se agita en su interior, explica que consultó a un médico forense para entender si un error de tipo sanguíneo podía deberse a equivocaciones frecuentes en aquella época. La respuesta fue contundente, aunque los registros podían fallar en detalles menores. La diferencia entre O y A más no era un simple descuido, sino una contradicción incompatible con la práctica clínica. El hijo siente que el suelo se abre bajo sus pies. La abuela, llorando en silencio, se cubre el rostro con las manos, consciente de que la verdad que tanto temió está saliendo a la luz de manera irreversible. ¿Y usted, que escucha con atención, qué haría si cada documento de su nacimiento empezara a decirle que quizá no es quien siempre pensó ser? La tensión en la sala alcanza un punto insoportable cuando la nieta coloca sobre la mesa el manifiesto del mensajero, esa hoja amarillenta que registra 2 paquetes, folio único. Lo lee en voz alta para que nadie pueda escapar del peso de esas palabras. El hijo siente que cada sílaba retumba en su pecho como un martillazo. El tío, todavía aferrado a la negación, argumenta que tal vez se trató de un simple atajo burocrático, una manera de ahorrar tiempo en los registros. Pero la nieta lo refuta con calma.
Explica que investigó otros manifiestos de la misma época y todos, sin excepción, registraban un folio por cada paquete. Solo ese día, en esa hora exacta, aparece el folio duplicado. La abuela levanta la vista, con los ojos enrojecidos, y confiesa que aquel día sintió un presentimiento extraño. El mensajero no quiso darle detalles y salió con prisa por el pasillo, como si llevara un secreto demasiado pesado. Ahora entiende que esa imagen fugaz fue el eco de algo mucho más grande. El hijo, con la voz quebrada, pronuncia por primera vez en voz alta la pregunta que todos temían: Ann, si este código no es mío, entonces, ¿quién soy? La sala queda en silencio absoluto. ¿Y usted, que sigue este relato, tendría la fuerza para enfrentar una pregunta así, sin que se le parta el corazón? La abuela, al escuchar a su hijo pronunciar esa pregunta desgarradora, siente que su corazón se rompe en 1000 pedazos. Nunca quiso que él llegara a este punto de dolor, pero comprende que callar por tanto tiempo solo prolongó la herida. Respira hondo y con voz temblorosa relata lo que nunca se atrevió a decir, en que aquella noche en el hospital escuchó a las enfermeras discutir en voz baja, mencionando que faltaban etiquetas y que habría que improvisar. Recuerda el ruido de la máquina de escribir, los pasos apresurados por el pasillo y la prisa con la que le entregaron a su bebé envuelto en una manta. En ese momento eligió creer que todo estaba bajo control, porque tenía miedo de que cuestionar significara perderlo. Ahora, mirando los documentos sobre la mesa, comprende que ese silencio fue también una forma de complicidad involuntaria. El hijo la mira con lágrimas en los ojos, dividido entre la necesidad de abrazarla y el deseo de reclamarle por no haber hablado antes. La nieta interviene suavemente, recordando que la culpa no debe recaer en quienes fueron víctimas de un sistema lleno de sombras. Señala que lo verdaderamente importante es lo que hagan ahora con la verdad que tienen delante. ¿Y usted, que presencia este relato, cree que el silencio de una madre la convierte en culpable o en alguien que también merece ser perdonada? El tío, que hasta ese instante había permanecido en silencio, vuelve a intervenir, esta vez con menos fuerza en su voz. Afirma que todo esto no tiene sentido, que remover el pasado solo traerá más dolor y que lo que importa es la vida que compartieron como familia. Pero sus palabras suenan huecas, porque los documentos en la mesa gritan una realidad que no puede ocultarse. La nieta le responde que no se trata de borrar los lazos construidos, sino de reconocer que esos lazos se levantaron sobre una base frágil y manipulada. Explica que ya inició trámites para solicitar la auditoría de las etiquetas usadas en ese hospital en 1989, y que en esos registros podrían aparecer más casos similares. La abuela asiente con un suspiro, consciente de que lo que vivió su familia no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica que afectó a muchos. El hijo, con la voz quebrada pero firme, declara que prefiere enfrentar la verdad, aunque le duela, antes que seguir viviendo con una mentira. Mira a su tío a los ojos y le dice: lo que importa no es solo cómo crecimos, sino quién decidió por nosotros antes de que pudiéramos hablar. La sala entera se llena de un silencio solemne, y usted, si estuviera allí, ¿se pondría del lado de la resignación o del coraje de seguir escarbando hasta el final? La nieta, con el manifiesto en una mano y la tarjeta del tamiz en la otra, se convierte en la voz de la memoria que nadie quiso escuchar durante décadas. Relata que al revisar cajas de archivo del hospital, encontró inconsistencias similares en otros años en etiquetas duplicadas, códigos que no correspondían a los expedientes y firmas repetidas de médicos que ese día ni siquiera estaban de guardia. Mientras habla, la abuela recuerda que en 1989, una vecina del barrio, que dio a luz el mismo mes, confesó en voz baja haber tenido problemas para obtener los resultados de su hijo, porque el laboratorio aseguraba que el folio no existía. En ese momento nadie quiso relacionar esas piezas porque todos temían a la burocracia, a los trámites eternos y al peso de las autoridades médicas. Ahora, al poner todo junto sobre la mesa,
las coincidencias se vuelven demasiado evidentes para ignorarla. El hijo, con lágrimas en los ojos, siente que cada palabra de su sobrina es una cuchillada en su identidad, pero al mismo tiempo percibe una extraña sensación de alivio por primera vez en su vida. Las preguntas que lo acompañaron en silencio parecen tener una posible respuesta. El tío baja la mirada, como si al fin comprendiera que negar lo evidente solo lo hunde más en la incredulidad. ¿Y usted, frente a esta historia, alguna vez ha temido que la verdad que buscaba siempre estuvo escondida en papeles olvidados en un cajón? La tensión llega a un punto de quiebre cuando la nieta menciona el nombre de la mujer a la que estaba vinculado el código de barras de la tarjeta. Esa mujer vivía en un barrio cercano, solo unas cuadras del hospital, y en los archivos aparece como madre de un bebé de sexo masculino, justo en la misma hora en la que la abuela fue dada de alta con su hijo en brazos. El descubrimiento estremece a todos. El hijo, impactado, pregunta en voz alta si eso significa que en algún rincón de la ciudad creció alguien con su verdadero lugar en la familia. La abuela aprieta las manos contra el pecho, como si temiera que su corazón no pudiera resistir la posibilidad de un hijo perdido. Anne, la nieta, explica que esa madre ya no vive en el barrio, que se mudó poco después del nacimiento, pero que aún hay rastros en los registros parroquiales y en los archivos del DIF. El silencio pesa más que nunca, y todos en la sala entienden que están frente a la posibilidad de que la verdad no solo cambie la memoria de lo que vivieron, sino también la composición misma de su familia. ¿Y usted, que acompaña este relato, se atrevería a buscar a la otra mitad de la historia aunque supiera que eso podría desbaratar todo lo que ha sostenido su vida hasta ahora? La abuela, que siempre había repetido Dios acomoda todo, siente que sus palabras se convierten en un eco hueco frente a las pruebas que ahora desfilan ante sus ojos. Recuerda con detalle aquella mañana de 1989, a los pasillos abarrotados, la enfermera suplente corriendo entre cuneros, la confusión de madres agotadas que apenas distinguían el llanto de sus hijos. Un médico pasó rápido, con el uniforme arrugado, y firmó papeles sin mirar, confiando en que la rutina se repetía sin errores. En ese caos, la abuela recuerda que entregaron la tarjeta del tamiz neonatal como si fuera un trámite menor, un simple papelito más en medio de tantos documentos. Nunca imaginó que ese trozo de cartón, con un código de barras impreso en tinta corrida, sería décadas después la clave para abrir una herida que la familia jamás había sospechado. La nieta insiste en que esa tarjeta coincide exactamente con un informe de laboratorio de un niño que nunca formó parte de la familia, un niño que creció en otra casa, con otro apellido, pero que en los registros quedó ligado al nombre de su abuela. Esa revelación pone en evidencia que el destino de dos bebés fue alterado en un instante, con una etiqueta mal puesta o quizá con un acto deliberado que alguien justificó como un acto de amor. ¿Se imagina usted vivir toda una vida convencido de una historia que en realidad estaba escrita con tinta equivocada? El hijo se levanta de la mesa, camina de un lado a otro y repite que no puede aceptar esa posibilidad. Mira la cartilla de vacunación que siempre lo acompañó en sus visitas médicas y que señalaba un grupo sanguíneo distinto al que ahora aparece en los registros del parto. Por años pensó que era un simple error administrativo, algo sin importancia, pero al escuchar que el código del tamiz pertenece a otra madre, siente que toda su identidad se tambalea. La nieta, con voz firme, señala que la única forma de confirmar la verdad es avanzar a pedir oficialmente las constancias de custodia de muestras del hospital, cotejar las bitácoras de neonatología y solicitar a las autoridades una revisión de los folios duplicados. La abuela tiembla, pero asiente. Sabe que si calla, cargará con un secreto que ya no pertenece solo a ella, sino a toda la familia. El tío, todavía incrédulo, murmura que tal vez todo sea una coincidencia, pero nadie le responde. El silencio lo desarma, porque en el fondo todos sienten que las coincidencias ya son demasiadas. ¿Y usted, frente a esta escena, seguiría el camino de la verdad, aunque supiera que esa búsqueda podría abrir
un dolor imposible de cerrar? La nieta coloca entonces sobre la mesa el manifiesto del mensajero del laboratorio. Es un documento amarillento, con firmas casi ilegibles, que indica que el día del nacimiento se registraron 2 paquetes entregados a la misma hora bajo un único folio. Esa anomalía, que en su momento nadie notó, hoy brilla como una señal de alarma imposible de ignorar. Explica que en los archivos digitalizados, el mismo folio aparece vinculado a 2 madres distintas. Una de ellas es la abuela, y la otra, una mujer de un barrio vecino, registrada como madre de un varón nacido a la misma hora. El hijo, al escuchar aquello, siente un nudo en la garganta. La abuela recuerda que en esa época se rumoraba que las enfermeras suplentes hacían ajustes cuando había confusión con las etiquetas, justificando que los bebés eran demasiados y que el sistema estaba saturado. Lo que entonces sonaba como una anécdota sin importancia, ahora toma un cariz siniestro. La nieta sostiene que no se trata de una simple confusión. El folio repetido, la tarjeta con un código ajeno y el grupo sanguíneo que no coincide pintan un patrón claro. No fue un accidente aislado, sino parte de una cadena de irregularidades que cruzaban vidas y destino. El ambiente en la sala se vuelve denso, con los presentes respirando como si el aire estuviera cargado de un peso insoportable. ¿Y usted? ¿Se atrevería a mirar de frente un documento que contradice 40 años de recuerdos familiares? El tío, siempre el más escéptico, intenta defender la versión oficial. Dice que los hospitales de esa época estaban llenos de errores, que los registros se hacían a mano, que las máquinas de escribir borraban letras y que nada de eso significa necesariamente que hubo un intercambio de bebés. Pero su argumento pierde fuerza cuando la nieta muestra la cartilla del recién nacido, con el grupo sanguíneo anotado como A+, mientras el expediente de parto consignaba O en el cordón umbilical. Es una diferencia imposible de atribuir al azar. El hijo, con los ojos vidriosos, pregunta en voz baja si eso significa que toda su vida ha sido un error. La abuela llora en silencio recordando cómo durante años guardó aquel papelito del tamiz por si acaso, sin imaginar que sería la llave para abrir un secreto tan doloroso. La nieta explica que la única manera de avanzar es solicitar la auditoría de etiquetas del hospital y revisar las cadenas de custodia del tamiz neonatal. Cada palabra retumba en la sala como un martillazo, y mientras todos se quedan en silencio, surge una pregunta inevitable. ¿Vale más la comodidad de una mentira compartida o la dureza de una verdad que puede cambiarlo todo? La abuela toma aire profundamente, como si las décadas de silencio hubieran acumulado un peso insoportable sobre sus hombros. Recuerda que aquel día de 1989, el hospital estaba en caos, en madres llorando, bebés en cunas alineadas como si fueran números en una lista interminable, y enfermeras apresuradas firmando papeles en medio de un apagón parcial en el pasillo de neonatología. Esa imagen la persiguió siempre, pero aprendió a enterrarla bajo la frase «Dios acomoda todo». Ahora entiende que quizá esa frase fue el refugio que la salvó de la culpa, pero también la cadena que mantuvo a su familia en la ignorancia. Mira la tarjeta del tamiz, con el código extraño, el manifiesto duplicado y la cartilla con el grupo sanguíneo que no corresponde, y siente que cada pieza es un golpe contra las paredes de la historia que construyó durante años. Sus manos tiemblan cuando recuerda que, en medio de la confusión, una enfermera suplente le entregó a su hijo con una sonrisa cansada y un «todo bien, señora». Esa enfermera es uno de los nombres que la nieta ha escrito en su libreta de investigación, una pieza clave en el rompecabezas. La abuela se pregunta en silencio si aquella mujer actuaba por negligencia, por presión o por algo mucho más oscuro. ¿Y usted? ¿Podría perdonar a alguien que, con una sola acción, cambió el destino de 2 familias para siempre? La nieta, más joven y con el ímpetu de quien siente que la verdad es un derecho, insiste en que este no es un asunto de errores pequeños, sino de patrones repetidos. Ha encontrado al menos 3 casos similares en los archivos del hospital, en códigos duplicados, etiquetas que no coinciden y constancias de inexistencia, que parecen calcadas de un mismo molde. El hijo, con la voz entrecortada, dice que no sabe
si quiere seguir escuchando. Tiene miedo de descubrir que la sangre que corre por sus venas no es la que siempre creyó. Pero al mismo tiempo, siente la necesidad de saber, porque solo enfrentando la verdad, podrá entender por qué siempre hubo pequeños detalles que lo hacían sentir distinto, como si su vida tuviera piezas de un rompecabezas mal encajadas. La abuela lo mira con ternura y dolor, deseando haber tenido el valor de hablar antes, cuando aún era posible buscar respuestas con menos heridas abiertas. El tío, sin embargo, sigue insistiendo en que tal vez todo esto no es más que una cadena de coincidencias. La nieta lo mira fijo y responde que las coincidencias no dejan huellas digitales en papeles oficiales, ni repiten códigos de barras, ni cambian grupos sanguíneos. El silencio posterior es más fuerte que cualquier grito, y usted, frente a esta encrucijada, ¿seguiría defendiendo el consuelo de la duda o se atrevería a abrir la puerta definitiva de la verdad? La familia entera se sienta alrededor de la mesa, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse para presenciar la conclusión de una verdad guardada por más de 3 décadas. La nieta, con la serenidad de quien sabe que la justicia empieza en los pequeños actos, propone dar el siguiente paso al acudir al registro civil, solicitar formalmente la revisión de las actas y cotejar el código de la tarjeta del tamiz con los archivos del laboratorio. La abuela, entre lágrimas, asiente con un movimiento lento de cabeza. Reconoce que su silencio fue un escudo, pero también una cárcel para quienes merecían respuestas. El hijo, todavía con el corazón deshecho, se levanta y abraza a su madre. No hay reproches en sus palabras, solo la necesidad de caminar juntos hacia la verdad. El tío baja la mirada, derrotado, comprendiendo que su escepticismo fue un refugio del miedo. La familia decide que no habrá más excusas, seguirán la hebra de documentos, buscarán testigos y, si es necesario, enfrentarán tribunales o archivos eclesiásticos. En el fondo, todos saben que más allá del ADN, de los papeles y de los códigos de barras, lo que está en juego es la dignidad de una familia que merece sanar. Y usted, que ha acompañado esta historia, ¿qué haría si descubriera que la verdad de su vida depende de un papelito olvidado en una caja vieja? Y así, mientras la abuela acaricia la tarjeta del tamiz como si fuera una herida y una llave al mismo tiempo, decide cerrar la reunión con una frase diferente a la que repitió durante décadas: ya no dice Dios, acomoda todo. Ahora firma. Con voz temblorosa, pero firma, nos toca a nosotros acomodar la verdad. Ese cambio, aparentemente pequeño, enciende algo en los corazones de todos. La familia entiende que el silencio nunca volverá a ser opción. El hijo sabe que quizá el camino será largo y doloroso, pero también liberador. La nieta, convencida de que la memoria no se negocia, promete seguir buscando hasta el último documento. Y el narrador, que ha llevado esta historia hasta usted, le hace una invitación final. Si este relato lo conmovió, suscríbase al canal, deje su me gusta y compártalo, porque cada historia rescatada es un pedazo de justicia y cada memoria familiar que se cuenta abre una puerta a la sanación colectiva. Active la campana de notificaciones para no perderse la próxima confesión, porque quizá en la voz de otra abuela encuentre el eco de su propia historia. Porque al final, lo que de verdad gana una familia cuando rompe el silencio no es solo la verdad, sino también la oportunidad de abrazar la vida sin sombras.